buenas noches. Hoy vamos a continuar discutiendo nuestro tema de la semana en esta ocasión. ¿Qué decir de la propuesta de Morena en el Senado de prohibir las comisiones bancarias? Todo lo que se ha dado alrededor de este tema. Para profundizar sobre este asunto se encuentra con nosotros Gibran Ramírez, como todos los miércoles. Gibran, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña nuestro experto en temas económicos y financieros, Raúl Feliz. Raúl, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Y déjame, antes de entrar al tema de las comisiones, un breve comentario de la gran noticia del día de hoy económica. Se retira Roberto del Cueto como miembro, como subgobernador de la Junta de Gobierno del Banco de México. Bueno, inesperado, no se esperaba que esto ocurriera un año y medio, 2 años. Sí. El impacto que tuvo en los mercados es de agregarle un poquito más de incertidumbre al ambiente que estamos viviendo, porque pues el presidente electo tendrá que hacer una segunda designación, que no estaba dentro de sus planes, y dada los eventos recientes que han traído volatilidad. ¿O va a seguir la independencia del Banco de México? De acuerdo, pero es necesario nombrar lo más pronto posible un subgobernador. Al que reemplazaría a Roberto. Para evitar que se quede la Junta de Gobierno con solo 4 miembros. Exacto. Sí. Creo que antes de que concluya el año debería estarse presentando una candidatura. Gibran, vamos a empezar con el tema de las comisiones. ¿Cómo ves? ¿Por dónde le entramos? Déjame preguntarte, ¿tú crees que Monreal efectivamente se fue por la libre o si esto es una maniobra de López Obrador, que sabía López Obrador lo del tema de las comisiones bancarias? No, en realidad no tiene sentido político que haya sido una maniobra de López Obrador. ¿No lo crees? No hay racionalidad política que lo sustente. Yo creo que en la bancada en el Senado se vio como una iniciativa más. Y yo creo que es un primer asunto, ¿no? Monreal y lo político. Sí. Yo creo que hay 2 factores que pesan aquí. Uno, que Monreal se sigue comportando como un dirigente de la oposición. Era de uso común que las bancadas de oposición, por ejemplo, la que coordinó él de Movimiento Ciudadano, o una que conocí yo del PRD en el Senado de la República, la pasada, sí, maquilaran iniciativas, algunas muy radicales, y las presentaran para subirse a hablar en tribuna para posicionar temas. Eso era una cosa. Y yo creo que esa misma dinámica se ha trasladado, pero evidentemente ahora lo que diga la mayoría tiene mucho más peso. Yo creo que no estaba calibrado. Ya son mayorías, son gobiernos. Así es. Cometió un error. Yo creo que fue un error grave en la forma como se planteó. Esa es una hipótesis. Y otra que creo que no está peleada es que Monreal con un golpe sobre la mesa así, demostrando su poder, esté reclamando un lugar en la mesa donde se decide el presupuesto, que es a la parte interna del equipo de López Obrador que más afecta, ¿no? Sí. Porque si hace repelar a los mercados, se encarecerá la deuda y eso puede descuadrar los números que traen no puede, los ya técnicos no. del equipo económico. Ahora, otro tema es la iniciativa. A ver, déjame preguntarle ya lo descuadró, ¿no? El solo hecho de lo que ha ocurrido con el precio del bono mexicano, etcétera, descuadra los números de los que está trabajando Ursúa, Esquivel, etcétera, al presupuesto, ¿no? De acuerdo. Bueno, no sabemos si esto va a ser permanente. Sí, claro. Si esto va a ser una cuestión de un par de semanas. Sí. Pero de pronto, Banco de México mañana seguramente va a subir las tasas de interés a 8% y quizás más en diciembre. Sí. Y en el mercado secundario, pues esto ha traído un incremento de 40, 50 básicos en las tasas de interés. Correcto. Y desde el tema del aeropuerto, pues debemos ir un 1% arriba. Sí, o sea, 100 puntos básicos. Lo cual, de mantenerse esta incertidumbre, significaría 0.5% del Producto Interno Bruto, aproximadamente unos 6,000 millones de dólares en costos adicionales por intereses. Medio punto del PIB de costo adicional de la deuda por la adhesión del aeropuerto y de la iniciativa de Monreal de las comisiones bancarias. En caso de que así permanezca todo el 2019, así es. Claro, pero hay la posibilidad de que sea una situación transitoria. Correcto. Tú mismo retrataste la fluctuación en el caso del bono mexicano, de la cancelación del aeropuerto. Cómo había una relativamente rápida
vuelta a la estabilidad, ¿no? Yo Sí. creo que eso puede ser. Dependerá, desde luego, de la comunicación que haya también entre el gobierno y el sector privado. Aquí en este caso, particularmente el sector financiero. Yo creo que, sin duda, y ahora hablaremos de la iniciativa, sin duda hay una sobrereacción, ¿no? Se toma lo que ¿De los viene mercados? de los mercados. O sea, hay una reacción muchas veces con base en lo que dicen analistas de riesgo político que empiezan a volar. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que con la iniciativa de Monreal los bancos se hagan un negocio menos rentable? ¿Hay alguna posibilidad? No, claro. Pero faltaría un proceso legislativo. Un buen analista de riesgo diría, a ver, faltan estos 4 puntos de decisión. Sí. La correlación de fuerzas no es favorable a Monreal y está la declaración del presidente electo. No hay mucho que temer. Pero no, lo que hay es, ya hay una agresión Bueno, contra una reacción irracional. Y la verdad es que son muy malitos los analistas de riesgo político. Porque los analistas lo que están, como lo están leyendo, es que en realidad está detrás de esto López Obrador y que sí va a pasar esa iniciativa. Pues claro, No, y eso lo que tú estás lo diciendo, sabes esto tú, no es correcto. Eso no es ciencia política, Ahora, eso es algo... ¿sobre reacción, tú dirías, de los mercados? Bueno, sí, porque por esa naturaleza de los mercados. Pues sí, Los mercados siempre sobre reaccionan a toda noticia, ¿no? Sí. Eso es por definición. Luego vemos un asentamiento, un regreso de parte de este movimiento que ya se dio inicialmente, pero va a depender mucho de las señales que se envíen hacia adelante, va a depender mucho de la presentación del paquete económico del 2019, de la consistencia y de las primeras acciones del nuevo gobierno. Esa es la siguiente aduana que viene, ¿no? Correcto. Déjenme hacer una pausa y regresamos ahora sí a la iniciativa. ¿Es una buena idea eliminar las comisiones bancarias? Hay que controlarlas, hay que regularlas. El tema de política pública que a mí me parece fascinante, ¿no? Es quizá lo más interesante. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos de regreso y ahorita vamos a platicar después de esta mesa con Alejandra Palacio de la Comisión de Competencia Económica para ver si efectivamente las comisiones son altas bancarias en México. Vamos a asumir, Raúl, Gibran, que sí son altas. ¿Qué tiene que hacer entonces el Estado para bajar las comisiones? Mira, Bueno, primero, ¿tú crees que sí son altas? bueno, son relativamente altas dependiendo con quién las compares. Sí. Ahora, algo que ha sucedido en todo el mundo y no solo en México es que los bancos han ido cambiando su modelo de negocio. Sí. A ver, los bancos necesitan obtener una rentabilidad sobre el capital. Totalmente. Eso es un inevitable. negocio. Ese es un negocio, se trata de ganar dinero, cuesta dinero operar bancos. Sí, sí, sí. Y hay que competir para atraer capital con todo el mundo. Sí. Entonces, la forma como los bancos ganan dinero puede variar dependiendo la estrategia de cada institución. Puede ser a través de comisiones, Sí. pero también puede ser a través de operaciones de tesorería, Sí. o puede ser a través del margen neto entre lo las que tasas. pagan en los depósitos y lo que reciben por los préstamos. Sí. Entonces, en esa combinación de esos 3 factores, de ahí sale el ingreso. Sí. Entonces, puedes jugar con poner más comisiones, menos margen neto, menos operaciones de tesorería. Todo eso es una combinación. La tendencia que hemos observado en el mundo es hacia el cobro de comisiones. En todo el mundo. En todo el mundo. No solamente es un asunto, No solo en México. no solamente es un asunto de México. La idea es que esto le va a dar más estabilidad a los ingresos de las instituciones bancarias. Ahora, el problema de fondo es un problema de competencia. Exacto. Hay la percepción de que en México no tenemos suficiente competencia, que de alguna forma la industria bancaria opera como un cártel. Digo, porque bancos hay muchísimos. Por eso hay 50. Hay 50 bancos. Pero Sí. el núcleo Pero de están la cartelizados. captación está entre 2 o 3 Sí, sí. bancos importantes, que son los que tienen acceso al ahorro popular, ¿no? Sí. Entonces, la idea es que no hay suficiente competencia. Y además, algo muy importante, que los ciudadanos no toman en cuenta los precios y las comisiones a la hora de decidir comprar o no un producto. Entonces, bueno, si hubiese competencia, no habría por qué haber regulación.
En la medida que no la hay, yo creo que las autoridades tienen una obligación de informar al público, promover la competencia, tratar de mitigar esas prácticas no competitivas en la industria. Pero para eso, ya en México habíamos avanzado desde hace varios años. El Banco de México se le otorgaron facultades para autorizar y regular las comisiones. Sí. Está la Comisión de Competencia, está la CONDUCEF. Entonces, yo creo que estas tres instituciones deben incorporarse en este trabajo y hacer su chamba. A ver, Gibran, ¿tú cómo la ves? Sí, bueno, aparte de esta tendencia, digamos, internacional a dar un peso mayor a las comisiones relativamente en México sí son altas. En relación con la región y en relación con la comparación que dicen que es más tramposa, que es con la de las casas matrices, pero con ambos criterios. Ahora, es cierto que esto se debe a una peculiaridad nacional, que es el escaso porcentaje de bancarización de la población. Pero esto no se debe nada más a la estructura económica de nuestro país, sino que es un círculo vicioso. La gente también entra poco al sistema bancario porque es un sistema caro. Entonces hay que romper ese círculo vicioso por algún lado. A alguien, bueno, que gana 10,000 pesos al mes le conviene poco tener su dinero en el banco si le van a cobrar por revisar cada vez su saldo y por hacer retiros. Entonces, yo creo que se tomó un camino correcto. ¿Te gusta la iniciativa de Monreal en ese sentido? En ese sentido, sí. Es que solamente radicaliza un camino que ya se había tomado. Sí. Que mencionaba Raúl con el Banco de México. Por lo menos entre 2007 y 2010 hubo una regulación o digamos un impulso regulador más fuerte, ¿no? En el sexenio de Calderón. Yo creo que de los pocos aciertos en el sexenio de Calderón. Pero poco a poco se relaja precisamente por esa estructura cartelaria, esa regulación existente y esa posibilidad. Uno va a un banco y aunque existan esos productos básicos sin comisiones, que en teoría deberían romper ese círculo vicioso, ¿no? Tarjetas que no le cobran a uno comisiones ni por consultar el saldo, ni por retirar, etcétera, etcétera. Y se los niegan, le dicen a uno que no existe. Te lo digo porque yo lo he hecho varias veces. Sí. Y he acompañado varias veces a amigos a pedir lo que está en la ley. Y tengo que ir con mi circular del Banco de México porque si no el gerente no me abre la cuenta. O sea, sí hay un problema ahí, un círculo vicioso que se tiene que romper por algún lado. Sí. Como en todos lados, en todo proceso legislativo, la iniciativa primera es solamente una patada de saque. Realmente, claro, es muy dura. Dura. Pero el trabajo fino se hace en las comisiones, dictaminando. Ahí está el trabajo legislativo. Me queda un minuto, vamos, una conclusión sobre este tema, Raúl. Mira, yo creo que es una práctica saludable el estar siempre revisando, comparando las comisiones, que las autoridades deben estar pendientes de combatir cualquier práctica anticompetitiva. ¿Hay un lugar donde se puede ver las comisiones? Banco de México publica. ¿Los publica? Como lo de las Afores, ¿no? Así es, porque tienen que estar autorizadas. Okay. Pero también hay que tomar en cuenta que el público está muy ocupado en otros asuntos para estar mirando exactamente las comisiones, hacer comparaciones. Lo que no me gustó de la iniciativa, yo creo que va en la dirección correcta, analizar, dar información, primero creo que viene el timing de la iniciativa, fue el peor que se pudo haber tenido después de lo del aeropuerto, ¿no? No, y antes del presupuesto. No podía haber sido... Es que es después del aeropuerto y antes del presupuesto. No podía haber sido peor. Exacto. Yo creo que eso es lo que hace pensar en un golpe sobre la mesa, porque si uno la ve, no es una iniciativa improvisada, de esas que se maquilan, que le manda uno al grupo de asesores, hágala, sino que se le ve cuidado. Tiene errores en la exposición de motivos, ¿no? Pero por lo demás se ve cuidada. Entonces yo creo que justamente por el timing hace pensar en más bien una motivación política. Que un error. Bueno, ya me tengo que ir. Gracias, Raúl. Gracias. Ya estaremos analizando, ¿no? El presupuesto ya pronto, ¿no? Muy pronto. Que es la siguiente aduana. Gracias, Gibran. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a una breve pausa. Viene Alejandra Palacios, titular de la Comisión Federal de Competencia Económica. Con ella voy a platicar precisamente de este tema. Las comisiones bancarias son altas, no son altas. ¿Qué hay que hacer al respecto desde el punto de vista de la Comisión de Competencia Económica? Regresamos en un momento más.